Buen día, buen amanecer, mucha alegría y mucha paz. Un abrazo grande, gigante, desde aquí, desde la ermita Monte Tabor y desde todos los lugares donde hay un hijo, una hija de la familia Osana en el mundo. Un saludo grande, abrazo, oración, bendición. Una familia gigantesca, gigantesca. Todas las hogueras que se reúnen hoy en el mundo para orar, para crecer, para amarse. Hoy es un día muy especial para mí, para la iglesia, para los Pustinik. Hoy recordamos a Santa Teresita del Niño Jesús. No debes fallar con la lectura Historia de un alma. Así le encuentras un librito pequeñito, la autobiografía de Santa Teresita. Es una cosa fascinante. Y si buscas película, también hay de Santa Teresita. Hermoso. Y que el Espíritu Santo venga hoy. Siento que necesito fuerza, mucha fuerza del Espíritu Santo en este mensaje. Que sea Él quien me oriente para que llegue a ti lo que el Señor quiere decir. Vamos con la lectura. Quiero profundizar en estas lecturas del Antiguo Testamento que traen cosas preciosas también para nosotros. De Zacarías capítulo 8 del 20 al 23. Escucha, para oreja. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los de una ciudad irán a los de otra y les dirán: vamos a aplacar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor de los ejércitos. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a aplacar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán: vamos con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Bueno, parece que uno leyendo eso fuera de contexto no dice nada, ¿verdad? Pero para entenderlo hay que entrar en contexto. Un pueblo que después de 70 años de deportación que habían destruido toda su ciudad, que no había nada, viene la esperanza del Señor. Después de haberlo perdido todo, reciben como una nueva fuerza. Cuando ya habían sido deportados, entendían que la salvación solo era para ellos y para su pueblo. Pero esta palabra habla de algo distinto. Hay apertura, vendrán muchos, se sienten ellos como un camino para anunciar la salvación de otros que, aunque no creían en su Dios, pero estaban buscando una esperanza, al Dios de Israel. Es importante descubrir aquí el sentido del dolor. Y en la palabra de Dios se encuentra en muchas partes. Hay algunos que llegan al libro de Job, pero yo creo que más profundamente, viendo la historia de la deportación, del exilio y el regreso a Jerusalén, encontramos con mayor claridad el sentido del dolor en la humanidad y para el ser humano. Tras la muerte de Salomón, su reino fue dividido. Se dividió en el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y de Benjamín, los judíos, y en el norte el reino de Israel, formado por las otras tribus. Eso ocurrió, pues por allá en tiempo de Salomón se dividieron. Los antiguos hebreos consideraban que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios. Allí los sacerdotes eran los encargados del culto. El pueblo no podía relacionarse directamente con Dios y se limitaba a entregar a los sacerdotes las ofrendas para que ellos hicieran el sacrificio. Era una religión como que alejada del pueblo, y al perder el templo se sentían abandonados, sentían que no tenían Dios. Debemos imaginar lo que para ellos supuso la destrucción del templo.
pérdida de Dios también. Por ahí el Salmo 137 cuenta que los hebreos, llorando por la pérdida del templo, se sentaban a las orillas de Babilonia, en tierra extranjera. Colgaban las cítaras en los árboles y se negaban a cantar canciones a Dios por allá en tierra lejana. Así pues, se han quedado sin Dios, que era lo que daba sentido a toda su historia, como personas, como nación, como familia. Tras el terrible dolor inicial, se producen, como dijimos, como he dicho, reacciones distintas. Bueno, los del norte se dividen, se quedan con las tradiciones, empiezan la idolatría, pero los del sur tienen reacciones distintas. Los exiliados de Israel en Asiria caen en la desesperación, en la alienación. En cambio, los de Judá, los exiliados de Judá en Babilonia, tras la desesperación inicial terminan encontrando un sentido a lo que ha ocurrido. Consideran que su situación es un proceso que Dios les da para purificarles de la idolatría que repetidamente se adueñaba de ellos. Y era necesario entonces purificar esa realidad. Somos tan tercos que el Señor a veces nos permite que metamos las patas y suframos por eso para volver a la verdad. El dolor es pedagogía amorosa de Dios. Pero surgen las esperanzas y el hecho de encontrar un sentido distinto a la situación de dolor hace que no se sientan abandonados por Dios, sino que se sientan en sus manos. Es distinto, no abandonados. Nos sentimos incapaces. Esto es muy propio de Santa Teresita del Niño Jesús. Somos incapaces, pero estamos en las manos de Dios, en sus manos. Y entonces eso trae un nuevo vigor. Los exiliados de Judá, en lugar de abandonar su fe y asimilarse a las otras realidades y caer en el exilio, en nuevas idolatrías, entonces surge una esperanza. Es una cosa simpática, como no tenían templo, pues entonces surge la sinagoga. Esto es fundamental, la sinagoga no era un templo, allí no se hacían sacrificios, pero se reunían a orar. Aquí me viene tan profundamente el tema de las hogueras de la familia Osana, en tantos rincones del mundo. Son como salvavidas para que muchas personas, donde no sea posible, se reúnan a orar y a crecer y a amarse y a apoyarse los unos a los otros. Así pues, en el pueblo del Señor, a partir de este momento surge el fenómeno de las sinagogas. Ya no se limitan a que sea lo que hagan los sacerdotes. No, ellos también pueden actuar. Antes en la iglesia creíamos que solo el sacerdote y las monjas tenían la tarea de la evangelización. Ahora entendemos que es tarea de todos. Después, cuando Roma, años 70, destruye el templo de Jerusalén, pues entonces el pueblo sigue porque las sinagogas continúan y hasta ahora. Esto nos enseña mucho. Cuando somos capaces de ver nuestra historia como individuo, como humanidad, de manera que le encontramos significado, siguiendo el plan de Dios, tendremos la suficiente fuerza para seguir adelante con ánimo y con fe. Cuando no le damos a la historia ningún significado, entonces todo parece absurdo, un dolor, todo es tristeza. Me parece maravilloso cuando yo miro la historia de mi vida. Si veo las cosas aisladas y sin fe, todo ha sido puro dolor y fracaso. Pero cuando veo lo que el Señor ha hecho, ha ido construyendo paso a paso, aún en el dolor y en mis metidas de patas, veo la historia de salvación. Veo esperanza, veo que el Señor no se ha apartado de mí en ningún momento. En lugar de ver nuestra vida como un camino lleno de piedras, con la fe, sabiendo que el Señor está en cada paso de nuestra historia, podemos abrir los ojos y descubrir que cada una de esas piedras son realmente diamantes puestos allí para enriquecernos, para algo maravilloso. Pero te corresponde a ti la elección de usar en tu provecho aquellos tropiezos, aquellas heridas. Eso depende de ti. O sigues quejándote, así como este pueblo, la palabra de hoy, que da esperanza, una esperanza que se desborda para otros pueblos, que trae esperanza para otros. En la historia de la humanidad ha habido muchos dolores y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero si Dios existe, entonces, ¿por qué se da esta realidad?
Hay otros que dicen, ¿para qué? Y empiezan a construir desde el dolor. Yo lo he dicho, en tiempo de crisis hay unos que lloran y hay otros que venden pañuelos. ¿De cuál eres tú? ¿Te quedas peleando con Dios en esta situación que está la iglesia ahora? De persecución, de lucha, de pecado, de miseria. Nos sentimos también como deportados, como exiliados. Hay persecución en tantas partes. Hay dos opciones: o caes en el desánimo y te alejas y dejas la iglesia, o te das cuenta que es el momento de anunciar, de predicar, que es el momento que el Señor había escogido para que tú trabajes para Él en su obra. Esta lección de la palabra puede ayudarnos a ver bajo una nueva luz y esperanza también nuestras crisis personales, las crisis de la sociedad, la crisis de la iglesia. Yo creo que nos sentimos en exilio, aún en tus realidades. Tú tomas la decisión. Puedes dejar que el Señor aproveche todo para bien, o te sigues quejando. En la palabra del Señor hoy, maravillosamente, pues este pueblo que llega y no encuentra nada más que miseria, pues toma la decisión de usarlo para bien, de dejar que el Señor muestre caminos no solo para ellos, sino para otros que se sienten perdidos. Si somos fieles al Señor, si aceptamos la enseñanza que nuestros mismos errores nos pueden dejar en fe, llegará un momento en que muchos otros desesperanzados por lo que se les está dando hoy día en el mundo, vendrán, como dice la palabra, les agarran el orla del manto y dirán: dicen que Dios está con ustedes. Qué hermoso que nosotros nos preparemos para ser esperanza de tantos que de maneras diferentes están exiliados. Su misericordia es la esperanza ciega que tengo. En su misericordia lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo. En su misericordia es la esperanza ciega. Suele ocurrir a la gente que llega: padre, me divorcio, llegué al final, o voto todo. Y yo le digo: oh, estás en el mejor momento, porque te sientes débil, frágil y pequeño, y solo así podemos dejar que el Señor obre y actúe aún en ese dolor, en esa tristeza, en esa decepción que hay. Solo así lo dejamos a Él, porque si no, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no según su voluntad. El Señor sabe que somos testarudos, por eso nos da libertad para caer en el dolor, en la decepción, y ahí, en el llanto, estirar la mano y decirle: ok, Señor, ahora actúa tú. Hermoso, ¿eh? Bien. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos regalas en el Antiguo Testamento. Gracias, aún en el exilio y en la desesperanza. Bendiciones para todos y levántense en victoria, en la victoria de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición llega para todos. De manera especial los decepcionados, los que lloran todo el tiempo y se quejan. Te repito, en tiempo de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Bendición, por favor. Lo que
en mi pequeña alma. Amén, amén. Gracias, te amo en el amor del Señor. Que ore por nosotros, Santa Teresita del Niño Jesús. Ponte el uniforme una sonrisa. Anda, de la mano con el Señor y con la compañía de la Virgen María. Te amo en el amor del Señor. Bendiciones y pilas con las hogueras. Muy semejante a lo que pasó en aquel tiempo con las sinagogas. Hogueras, donde podemos sostener la iglesia y crecer como hermanos y como cristianos.